Bien, vamos a iniciar con un nuevo tutorial. En esta ocasión es un tutorial sobre estadística de datos agrupados, con la intención de que podamos revisar un poquito el proceso que se hace para hacer el análisis estadístico en datos agrupados. El objetivo de este tutorial es que lo puedas ver tantas veces como sea necesario para que puedas comprender el proceso de este análisis estadístico, pero es importante que tomes en cuenta que el solo ver el tutorial no es suficiente. Es importante que hagas tu práctica y que tú hagas tus ejercicios de tal manera que puedas aplicar y quede mucho más afianzado el conocimiento. Dentro de lo que es la estadística de datos agrupados, los datos agrupados se utilizan cuando tenemos muchos datos o mucha información que sería difícil analizar de manera directa. Entonces tenemos que agrupar, precisamente de ahí el nombre, todos los datos o la información que tenemos en clases, de tal manera que sea más fácil de analizar. Por lo tanto, lo primero que vamos a revisar pues es un formulario o un recordatorio de las fórmulas que necesitamos para este tipo de análisis de datos. Y la primera fórmula que vamos a necesitar es la fórmula del rango de datos. El rango de datos, según nuestra fórmula, es el máximo menos el mínimo. Máximo es el número mayor del grupo de datos. De todos los datos que yo tenga, voy a tomar el número más grande y le voy a restar el número menor, el número más chico. El resultado de esta fórmula lo voy a conocer como el rango de datos. Intervalo de clase. Esta es la siguiente fórmula que voy a necesitar. El intervalo de clase tiene esta fórmula. La C lo vamos a conocer como intervalo de clase. La R ya la tenemos aquí. Es el rango de datos que sacamos anteriormente entre el número de clases. La cantidad de clases que se hacen puede variar, pero generalmente estamos manejando 5 clases. Ya solo por la cantidad de datos que sean demasiados, pues empiezan a ser más clases. Entonces tenemos el rango entre el número de clases. La siguiente fórmula que vamos a requerir es la de la media aritmética, también se le conoce como promedio. Esta es nuestra fórmula de lo que es la media aritmética. Media aritmética se simboliza con esta X con una línea arriba. Este símbolo quiere decir sumatoria f de x entre n. ¿Qué significa? F es la frecuencia, X es el promedio de los valores de cada clase y n va a ser mi total de datos. Por lo tanto, la media aritmética se saca haciendo la suma de la frecuencia multiplicada por el promedio de valores, y todo esto lo divido entre el total de datos. Para sacar la mediana en datos agrupados, a diferencia de la mediana cuando los datos están únicamente ordenados, nuestra mediana es el dato que se queda en medio. En los datos agrupados por clases tenemos que utilizar una fórmula. La fórmula de la mediana es esta. La fórmula de la mediana me dice que tengo que tomar el límite inferior de la clase de la mediana y a ello sumarle n. N es mi total de datos entre 2 menos frecuencia acumulada anterior. Este punto es la frecuencia acumulada de la clase anterior, clase de la mediana, entre la frecuencia del por C, que C habíamos quedado que era el intervalo de clase. Otra de las fórmulas que requiero es la moda. Nuevamente, para los datos agrupados requiero una fórmula. Para los datos ordenados únicamente me fijo en el número que más se repite. Para la fórmula en datos agrupados tengo nuevamente un límite inferior, pero en este caso va a ser la clase modal o la clase de la moda, y a esto le tengo que sumar la frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior a la clase de la moda, entre nuevamente frecuencia menos frecuencia anterior más frecuencia menos la frecuencia superior de la clase siguiente a mi clase modal, y todo esto se multiplica por C, el intervalo de clase. Hasta aquí tenemos las fórmulas de lo que se conocen como medidas de tendencia central. Ahora vamos a revisar lo que son las fórmulas de las medidas de dispersión. Básicamente son dos, la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar, nuestra fórmula es esta. Desviación estándar se simboliza por este sigma, que es un circulito con una especie de copetito,
y es la sumatoria de la frecuencia multiplicada por el promedio de la clase menos la media aritmética y el valor absoluto de estos. Estas dos líneas que están aquí significan valor absoluto entre n. Entonces tengo desviación estándar, sumatoria del valor absoluto de x menos la media aritmética entre el total de datos. Y la varianza también se le conoce como lo que es la desviación estándar elevada al cuadrado. Es por eso que se simboliza con el mismo símbolo de la desviación estándar, pero elevado al cuadrado. En este caso, la fórmula para sacar la varianza es la sumatoria de la frecuencia de x menos la media elevados al cuadrado entre el total de datos. Y esta es mi fórmula para sacar la varianza. Una vez que ya tenemos las fórmulas, nuestro formulario, el cual te recomiendo que lo tengas en una hoja o en un lugar en donde tú tengas, lo tengas a la mano, una ficha de trabajo que te pueda servir para que identifiques cuál fórmula es la que estás necesitando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tener los siguientes datos. Supongamos que estos son las calificaciones de un grupo X, de una materia X en un examen. Estas son todas las calificaciones de los alumnos de este grupo. Tenemos un total de 3 calificaciones. Vamos a hacer el análisis por el método de datos agrupados. El paso número 1 es calcular el rango. Si recordamos, nuestra fórmula del rango es el mínimo menos el mínimo más grande. En este caso mi número más grande pues es 10 menos el número más pequeño. El número más pequeño que yo tengo en esta tabla de datos es 3.5. Por lo tanto, el rango va a ser 10 menos 3.5. 10 menos 3.5 me da un total de 6.5. Ese va a ser mi rango. El segundo paso es calcular el intervalo de clase. Para calcular el intervalo de clase, mi fórmula me pide el rango entre el número de clases. El rango ya lo tengo aquí, 6.5, y el número de clases vamos a tomar 5 clases. Por lo tanto, mi intervalo de clase va a ser 6.5 entre 5 clases. Eso me da un 1.3. Aquí es importante que tomes en cuenta que este número se va a redondear a la misma cantidad de decimales que tengan tus datos en la tabla. Si en esta tabla yo tuviera 2 decimales, el intervalo de mi clase tiene que tener 2 decimales. En esta tabla tengo un decimal, por ello mi intervalo de clase tiene un decimal. Si mi tabla tuviera únicamente enteros, mi intervalo de clase se tiene que redondear, no cortar, no truncar, redondear a un entero. Ahora, vamos a llenar la primera parte de la tabla de los datos agrupados. Precisamente vamos a agrupar datos en esta tabla. Vamos a tener estas categorías. Primero lo que son las clases, X, F, que es frecuencia, F por X, frecuencia por X y frecuencia acumulada. Para poder empezar a hacer lo que son las clases, lo que yo tengo que tomar son todos mis datos y empezar por el dato menor. Mi dato menor es 3.5 y ahí es en donde va a ser el límite inferior de mi primer clase, 3.5. 3.5 ya lo pongo en el límite inferior de mi clase, y para saber hasta dónde abarca mi primer clase, le voy a sumar el intervalo de clase. Mi intervalo de clase fue 1.3, por lo tanto 3.5 más 1.3 me va a dar 4.8. De esta manera ya tengo mi primer clase. Mi primer clase o mi primer categoría abarca desde el 3.5 hasta el 4.8. Teniendo ya esta primera clase, ahora voy a hacer mi segunda clase. Mi segunda clase tiene que iniciar en el número inmediato superior, es decir, a ese le voy a sumar. ¿Cuánto le voy a sumar? Un decimal si tiene un decimal, un centésimo si tiene 2 decimales, un milésimo si tiene 3 decimales. En este caso, como es un decimal, yo aquí 4.9 y no 5, por ejemplo, porque si yo le pongo un 5 y en mis datos yo tuviera un 4.9,
4.87 ya no entraría dentro de mis clases, por eso tiene que ser inmediato superior. Pero no puedo poner 4.8 aquí, porque si en mis datos yo tuviera un 4.8, ¿en qué clase lo pongo? ¿En la de arriba o en la de abajo? Por eso necesita ser uno inmediato superior. 4.9, nuevamente le sumo mi intervalo de clase, que era 1.3, y voy a llegar a 6.2. De aquí, la siguiente clase tendría que empezar en 6.3 y así sucesivamente. A cada uno le voy a sumar 1.3, que es mi intervalo de clase. Ahora, para sacar x se define como el promedio de los dos extremos de la clase. Eso quiere decir que yo tengo que sumar 3.5 más 4.8, dividirlo entre 2, y eso me va a dar x en esta clase. 3.5 más 4.8 entre 2 me da 4.15. Igualmente, en la siguiente tendría que sumar 4.6 entre 2, 6.3 más 7.6 entre 2, 7.7 más 9 entre 2, etc. Entonces ya tengo aquí mis valores de x que salen del promedio de estos dos datos. El siguiente paso que tengo que hacer es llenar la columna de las frecuencias. La columna de las frecuencias me va a decir cuántos datos en todo el conglomerado de datos que yo tengo para analizar entran dentro de esta clase. Por lo tanto, tengo que recurrir nuevamente a la tabla de mis datos. Ya que tengo la tabla de mis datos, lo que voy a hacer es identificar para la primera clase cuántos números tengo entre 3.5 y 4.8. Entre 3.5 yo tengo 4.3 y 3.5, son 2. Por lo tanto, aquí en la frecuencia debo de poner un 2. En la siguiente frecuencia tengo que ver cuántos números tengo entre 4.9 y 6.2. Entre 4.9 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Por lo tanto, en mi frecuencia va a aparecer un 12. Entre 6.3 y 7.6 tengo 2 números. Por lo tanto, en mi frecuencia va a aparecer un 2. Entre 7.7 y 9 tengo 1, 2, 3, 4 números. Por lo tanto, en mi frecuencia debo poner 4. Y los que me restan son los que corresponden entre 9.1 a 10.4, que son un total de 10 números. Ya tengo ahora mis 3 primeras columnas llenas. La siguiente columna, el mismo título de la columna me dice que hay que multiplicar f por x. Por lo tanto, voy a multiplicar 2 por 4.15, 12 por 5.85, 2 por 6.95, etc. 2 por 4.15 me da un total de 8.3. 12 por 5.85, etcétera, me dan estos resultados. Una vez que yo tengo llena mi segunda columna, que es f de x, voy a ir con la columna de frecuencia acumulada. FA significa frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es otra cosa más que la frecuencia que se va acumulando uno por uno. Por lo tanto, la primera frecuencia se pasa igual. Y ahora sí voy a acumularle a esta frecuencia, le voy a acumular la frecuencia siguiente. Por lo tanto, a 2 le sumo 12 y me va a dar un total de 14. A esta frecuencia le acumulo la siguiente, 14 más 2. Me va a dar un total de 16 y así sucesivamente. A esta le acumulo esta frecuencia y a la última frecuencia le acumulo mi última frecuencia. Este va a ser un dato que me va a dar una idea de si he estado haciendo mi proceso bien. En este último dato de frecuencia acumulada yo tengo que obtener el total de mis datos. En este tengo 30 datos, mi última frecuencia son 30 datos. Eso quiere decir que hasta aquí voy bien en mi proceso. Si yo no tengo en esta última frecuencia acumulada mi total de datos, quiere decir que probablemente en las frecuencias omití algún dato o quizá lo puse de más.
Entonces tengo que revisar que este coincida con todo mi total de datos. Hasta aquí llené la primera parte de mi tabla. Sin embargo, vamos a ver los siguientes datos que corresponden a esta tabla de datos agrupados. La tabla completa de datos agrupados, nuevamente tenemos clase, tenemos X, que es el promedio de las dos clases, frecuencia, frecuencia por X, frecuencia acumulada. La siguiente columna es el valor absoluto de X menos la media aritmética. Hasta aquí no puedo llenar esta columna porque necesito el dato de la media aritmética. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro primer cálculo para poder llenar esta columna. Vamos a calcular la media aritmética. Nada más para recordar, esta es nuestra fórmula de la media aritmética, es la sumatoria de f de x entre n. F de x ya lo tenemos aquí, pero necesito su sumatoria, la suma, el total. El total de todos estos datos me da 223.3 y esto lo entre el total de datos 30 o la suma aquí 30. Por lo tanto, aquí voy a hacer el cálculo. 223.3 entre 30 me da 7.44 y esta es mi media aritmética. Ahora sí puedo llenar esta siguiente columna. A X le voy a restar la media aritmética. En la primera columna, en la primera la tengo 4.15 menos 7.44. 4.15 menos 7.44 me da menos 3.29, pero ojo, esta columna, estas dos líneas que están aquí, estas dos líneas paralelas, me dicen que tengo que tomar el valor absoluto. Valor absoluto significa que salga el signo, que salga, yo lo voy a omitir, no le voy a hacer caso, voy a poner únicamente el valor numérico. Por lo tanto, elimino el signo y únicamente me voy a quedar con el número. Las siguientes columnas, las siguientes filas, hago exactamente lo mismo. Tomo X, le resto la media aritmética y pongo el número aquí, sin ningún signo. Ya tengo lleno a toda mi columna de lo que es X menos media aritmética. Puedo ahora sí continuar con las siguientes dos columnas. La siguiente columna, si te fijas, tenemos el mismo símbolo aquí, es esta misma columna pero multiplicada por F. F, si nos recordamos, es la frecuencia. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar este número por este número. 3.29 por 2 me va a dar un total de 6.58. 1.59 por 12, 0.49 por 2, etcétera, para llenar mi columna. Una vez que ya he multiplicado cada fila correspondiente, lleno mi columna. Y la siguiente columna que tengo que llenar es esta. Ojo con esta columna. Esta columna me dice que es X menos la media al cuadrado por F. Un error muy común es querer elevar al cuadrado esta columna. Eso no se debe hacer porque por jerarquía de operaciones primero tengo que elevar al cuadrado, después tengo que multiplicar por F. Por lo tanto, es esta columna la que tengo que elevar al cuadrado, 3.29, y después voy a multiplicarla por la columna de la frecuencia. Por lo sería 3.29 al cuadrado por 2. 1.59 al cuadrado por 12. Entonces es esta columna la que tengo que elevar al cuadrado y después multiplicar por su frecuencia. Si yo elevo al cuadrado 3.29 y después lo multiplico por 2, me sale 21.65. Este mismo procedimiento es el que tengo que hacer para todos los demás datos y puedo llenar así mi columna. De manera tengo ya toda mi tabla completa para poder sacar todos los cálculos que necesito en lo que es análisis estadístico de datos agrupados. Vamos entonces a sacar el siguiente dato. Ya tengo la media aritmética, ahora voy a calcular la mediana. La mediana
La fórmula, recordemos que es esta. Me pide el límite inferior, pero ¿el límite inferior de qué? De la clase mediana. Cuando yo tengo datos ordenados, la mediana es el dato número que se encuentra exactamente en medio. Por lo tanto, para averiguar la clase de la mediana, lo que voy a hacer es que voy a ver cuál es el dato que está en medio. Si tengo un total de 30 datos, pues entonces el dato que está en medio seguramente estará en el lugar 15 o 16. Por lo tanto, me voy a ir a mi frecuencia acumulada y voy a identificar en dónde queda el dato 15 o 16. Y me doy cuenta que aquí tengo el 15 y el 16. Por lo tanto, esta va a ser la clase de la mediana. Ahora sí, teniendo ya esta clase identificada, puedo sustituir los datos. Al sustituir los datos, me queda que la fórmula me pide el límite inferior de la clase, 6.3 es el límite inferior de la clase de la mediana, más n, que es el total, 30 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es mi clase y la frecuencia acumulada anterior es 14. Por lo tanto, aquí queda 14 entre la frecuencia de la clase de la mediana. Frecuencia de la clase de la mediana, esta es mi clase de la mediana, por lo tanto la frecuencia es 2. Y todo eso multiplicado por C. Recordemos que C es el intervalo de clase y mi intervalo de clase era de 1.3. Por lo tanto, multiplico por 1.3. Lo que voy a hacer aquí es empezar a hacer paso por paso las operaciones para que ubiquemos de dónde salió cada dato. Si tú utilizas tu calculadora científica, en la calculadora científica se puede hacer de manera directa. Sin embargo, es importante que sepas de dónde salió cada dato. Lo que voy a hacer primero va a ser eliminar esta división y paso igual 6.3 más 30 entre 2 es 15 menos 14 entre 2 por 1.3. Ahora lo que voy a hacer va a ser resolver lo que está dentro del corchete para después poderlo sumar al 6.3. De esta manera tengo 15 menos 14 es 1, por lo tanto tengo 1 entre 2 por 1.3. Nuevamente resuelvo primero lo del corchete para después poder sumar. Ya resuelto lo del corchete, es decir, 1 entre 2 por 1.3 me sale 0.65. Ahora sí, 6.3 más 0.65 me da un total de 6.95 y esta es mi media para estos datos. El siguiente cálculo que debemos hacer es la moda. La fórmula de la moda es esta de aquí, esta la tenemos en formulario, y nuevamente me está pidiendo un límite inferior, lo que significa que tengo que identificar la clase de la moda. Si recordamos la definición de la moda es el número que más se repite, por lo tanto, en este caso la clase de la moda va a ser la más repetida. Yo me voy a la frecuencia, me doy cuenta que la frecuencia más repetida es 12 o más alta es 12, por lo tanto esa va a ser mi clase modal o la clase de la moda. Y de esta manera ahora sí puedo sustituir los datos. Tengo que el límite inferior de esta clase va a ser 4.9 y me pide la frecuencia de la clase es 12 menos la frecuencia anterior. Ya no estamos hablando de frecuencias acumuladas, ojo, frecuencia neta. La frecuencia anterior es 2 entre, nuevamente se repite la parte de arriba, frecuencia 12 menos frecuencia anterior 2 más la frecuencia de nuevo 12 menos la frecuencia superior o de la clase siguiente, en ese caso es esta, se vuelve a repetir el 2. Todo esto multiplicado por mi intervalo de clase que es 1.3. Ahora para resolver esta fórmula tengo primero que resolver lo que está dentro del corchete. Y dentro del corchete, cuando yo resuelvo 12 menos 2 me queda
10, 12 menos 2, 10, 12 menos 2, 10, por lo tanto es 10 aquí, 10 más 10, 20. Por eso tengo aquí 10 entre 20 por 1.3. Sigo dándole prioridad a lo que está dentro del corchete. 10 entre 20 por 1.3 me da 0.65. 4.9 más 0.65, 5.55 es el dato de mi moda para estos datos agrupados. Hasta aquí tenemos ya calculadas lo que son las medidas de tendencia central. Ahora vamos a calcular las medidas más básicas para lo que es análisis de dispersión o medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son dos. Uno, lo que es la desviación estándar. Recordamos que la desviación estándar se simboliza por este signo, que es un sigma. Y me pide la sumatoria de f, valor absoluto de x menos la media. Esa columna ya la tengo. Aquí está f, valor absoluto de x menos la media. Lo único que tengo que sacar es la sumatoria, que es este simbolito de aquí. La suma de esta columna es 53.38 entre el total de datos, que son 30. Ahora, 53.38 entre 30 me da 1.779 y esta es mi desviación estándar. Este es mucho más sencillo porque únicamente, como ya tengo toda la tabla, solo tengo que sustituir en la fórmula. La siguiente medida estadística de dispersión que voy a sacar es la varianza. Esta es la fórmula de la varianza, sigma al cuadrado. Nuevamente reconozco estos datos, que es precisamente esta columna. Ya tengo los datos de esta columna, lo único que me hace falta es la sumatoria. La suma de esta columna es 109.141. Eso lo tengo que dividir entre n, que es mi total de datos. Tengo la solución. Y después de hacer la división, lo que me queda es 3.638. Y este es el resultado de mi varianza. Terminado esto, yo termino con lo que es mi análisis de datos estadísticos por el método de datos agrupados. En metodología, esto apenas es la mitad del camino. Después tengo que hacer el análisis y la interpretación de qué significan estos números. Sin embargo, para la parte del procedimiento, aquí termino lo que es mi análisis estadístico de datos agrupados. Espero que haya quedado un poco más claro y te dejo el video para que lo puedas estar revisando todas las veces que sea necesario. Muchas gracias.